Yo creo que también es muy característico de esa época, sobre todo en los principios de los 90, donde sí, nosotros crecimos con la palabra, o hablo por mí al menos, democracia como una palabra mágica, como ¿cómo será vivir en democracia? La gente habla tanto de eso, y de un día para otro tenemos la democracia y bueno, ¿qué ha pasado? Algo tiene que pasar. Y empieza a llegar el McDonald's, empiezan a ver videos, o sea, películas en cintas, empiezan a pasar algunas cosas, y bueno, algo tenía que pasar. Al mismo tiempo, mucho crecimiento económico, pero un crecimiento económico sin esfuerzo. Don Oscar Contardo, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la Si invitación. nos sinceramos, nos conocemos hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo, el suficiente tiempo como para tener la edad que tenemos. Y además nos conocimos cuando éramos muy jóvenes y precisamente en la época que tú estás hablando en este libro, siempre me caíste bien, te voy a reconocer. Tú también, Chino. Sí. Yo creo que tú tenías más méritos para eso, pero Sí, bueno, siempre. nunca me imaginé, eso sí, que íbamos a estar conversando X años después de las cosas que estábamos viviendo en esa época, sin ninguna conciencia en el caso mío, pero además lo que más me fascinó del libro, a mí me encantan ver estas películas como de romanos o de egipcios, donde uno dice, wow, qué increíble cómo vivían en esa época, usaban papiro, se trasladaban de esta u otra manera. Y cuando veo las cosas que tú narras en el libro, digo, wow, eso es como de la misma época de los egipcios, pero yo estuve ahí. Claro, pero estábamos ahí viviendo eso. Y hoy día es una cosa que es bastante difícil de creer. Yo creo que a mí una de las cosas que más me gustó del libro es como esa, a pesar de que son fotos de momentos o temáticas muy específicas, pero súper bien desarrolladas. Pues yo cuando lo compré dije, pues si es un libro como que trata de resumir la época, es imposible resumir una época. Imposible. Pero fotos bien precisas, con detalles de cosas, de cómo era la cotidianidad. Realmente me encantó. O sea, uno conozca o no conozca las distintas temáticas que vas tratando, tú te ves reconocido y entiendes, por un lado, lo mucho que hemos cambiado y por otro, quizás, lo muy poco. Lo muy poco. Lo muy parecido que sigue. Pero mira, antes de que vayamos al libro, yo te conocí antes de que fueras periodista, casi antes. Y después, como que los periódicos, los medios han ido desapareciendo. Y luego te convertiste en escritor. O no sé si ese es el nombre que te gusta ponerte. Me enteraba que el concepto, la palabra escritor no existía. Hace poco tiempo existe. O sea, Miguel de Cervantes nunca se consideró escritor. Claro, como siendo identidad. el escritor, Claro, exactamente. de lengua castellana. Claro. Mira, yo te puedo decir cuando yo creo que el tercer libro que yo publiqué, yo me permití considerarme escritor. No antes. Ahora, ¿qué significa eso? Que significa, bueno, aparte que hay un punto que es en el ámbito como hispanohablante, en el ámbito castellano, escritor es más bien sinónimo de alguien que escribe ficción. Y yo no escribo ficción. Entonces también había un baldón ahí de que no. En el ámbito gringo, escritor es cualquiera que vive de escribir, pues eres escritor, el guionista es escritor, en fin. Entonces, claro, me demoré un poco. Hay gente que no se demora nada. Y antes de publicar ya se considera escritor. Pero yo me demoré y en el tercer libro, a partir del tercer libro ya ponía periodista y escritor. Yo creo que además una de las características de la época nuestra, donde costaba mucho conseguir libros, donde las cosas todas venían de muy lejos y los libros eran de los grandes clásicos, los escritores eran, claro, eran Cervantes, eran Flaubert, era peso pesado, no cualquier persona, o sea, que alguien se llamara escritor uno se reía. Claro, o sea, porque había estaba el tema de la prensa, el acceso a la prensa, había una cosa tecnológica también. El acceso a la prensa y el acceso a publicar libros. La posibilidad tecnológica de publicar libros era mucho más restringida y estaba mucho más mediada. Yo creo que es el gran cambio que a nosotros nos tocó vivir como adultos es ese, que es tremendo si uno lo piensa, el cambio de la tecnología analógica a la digital. o sea, del cuaderno con lápiz a
a la máquina de a escribir, la al máquina. computador, No, claro, al al computador dictófono. o al procesador de texto. En el caso de la gente que nos dedicamos a escribir lo que sea, digamos. O en el caso técnico ya de la gente que trabaja más en el ámbito de los negocios, está mucho más. Pero claro, ese paso que nos tocó vivir como adultos ocurre y empieza a ocurrir justo en los 90. Yo creo que mucha gente, sobre todo de mi generación, y para qué decir para arriba, y quizás también los demás abajo, porque ahora también leen menos, el Instagram, etcétera, se pregunta cómo se es escritor, o sea, cómo se hace un libro. Requiere mucha disciplina, requiere... Yo me acuerdo en el colegio uno escasamente se concentraba en una página y uno se escribir 200, porque además hay que reconocer tu libro, es un libro serio, o sea, es un libro que hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas, hay muchos libros que hoy día son bestsellers y que son, tú los lees en una hora, pueden ser buenos, pero o sea, te pegaste un trabajo grande, no es cualquier cosa. A mí me gusta mucho investigar, yo creo que esa es lo que disfruto más al momento de hacer un libro. Me gusta mucho la investigación porque me gusta averiguar cosas. Es una legítima excusa para juntarte con alguien y claro, decir, cuéntamelo todo sobre lo que pasó. Pero porque son dos patas de la investigación. Una es la bibliográfica, los documentos, los libros que te ayudan en el tema, y otra, en tanto periodista y cronista o ensayista, es las entrevistas, porque uno siempre las mantiene, porque también... y en es por esa vía conoces mucha gente que te va enseñando cosas. Y a uno también le gusta aprender. Lo que más le gusta Entonces, y eso lo disfruto mucho, esa parte lo disfruto. Ahora más con la tecnología digital, tú puedes transcribir esas entrevistas mucho más fácil. Antes el cassette por supuesto. y transcribir uno mismo era mucho más difícil. Entonces, eso te facilita, pero en términos como de la etapa, la investigación para mí es lo que más disfruto. Y escribirlo padezco un poco más, porque corrijo un montón. Mira, no me hubiera imaginado que es por eso. Por una cosa obsesiva perfeccionista que se agradece. Corrijo un montón porque sufro cuando me equivoco. Todos nos equivocamos, a todos nos ha salido algo... cifra, nombre incorrecto, qué sé yo, lo sufro un montón. Entonces, corrijo muchísimo. Y corrijo mucho la prosa y cómo la musicalidad. Claro, que haya algo de trabajo ahí, tratar de no caer en los lugares comunes, que el asunto fluya. Y en la estructura, en este caso, que la idea es como un caudal de río, de un río ancho que va corriendo. Entonces, traté de no separar por temas en tanto cine, teatro o publicidad, temas muy estancos, sino que está todo relacionado, pasando todo claro, tiempo. Todo como que todo se relaciona, particularmente por cómo es la sociedad chilena, una sociedad que en general es de círculos muy pequeños. O sea, definitivamente, yo te contaba que muchas de las temáticas que tú tocas, yo no las conocía. Claro. Yo nunca escuché radio, o no sabía de música, o nunca leí los suplementos periodísticos algunos que tú mencionas, pero claro, me reconocía ahí igualmente. Claro, eso por una parte, para mí es significativo porque significa que no estaba dándole a todo el mundo o no estaba mostrándole a todo el mundo algo que ya tuviera en mente. No, definitivamente no. Entonces, dándole pistas de algo que también ocurría al mismo tiempo que ocurrían otras cosas de las que sí la gente puede recordarse o tener conciencia. Y en el caso de la gente más joven, que siempre tuve en mente eso mientras lo escribía, que lo podía leer alguien que no hubiera vivido esa época, tratar de explicar un mínimo de contexto como para que entendiera por qué eso era importante en tal fecha, cómo era el país en determinada época. Porque esas cosas se pierden, las sensaciones ambientales, las posibilidades tecnológicas, las aspiraciones del minuto se van perdiendo con el tiempo. Me acuerdo, me viene a la memoria, mi hijo cuando era más chico, ya son grandes, llega un día a mi pieza con un cassette y me dice, papá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me imagino cuando vean Cibercafé y varias cosas que aparecen, me van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y al mismo tiempo, como decíamos recién,
tan parecido en tantas cosas, en costumbres. La política yo creo que es una de las cosas que menos ha cambiado ahí. Ha cambiado muy poco y el alejamiento entre la política y la ciudadanía comienza a partir del año 93. Espérate, antes de que entremos en eso, que me llama la atención que tú me dices que la parte que es más pesada es la de corregir, y te lo entiendo. Pero yo hubiera pensado que es la cosa solitaria, la cosa de disciplina, de enfrentarse a la página en blanco. Es una pega muy, muy solitaria y muy de mucho método, o eso es lo que uno se imagina al menos, que si no, no puedes escribir un libro además grande, sin errores, y nota al pie, se agradece mucho porque hay gente, recién mencionamos una persona, ¿no?, que pareciera que no quieren al lector, que escriben como sin corregir, sin lanzan el libro, y uno dice, pero ¿cómo no le puse un poquito más de amor? Un poquito más de cuidado. O sea, si te va a pedir que uno dedique 10, 20, 30 horas a conocer su trabajo y lo escribió sin ningún cuidado. Sí, bueno, hay dos elementos ahí. El cariño que puede tener el autor por lo que está escribiendo, y también está el otro paso, la edición, digamos. Que no, y el darse cuenta, también tener esa sensibilidad. Sí, no, o sea, para mí, que no tengo hijos ni voy a tener hijos, lo más parecido a un hijo, después de mi mascota, después de mi perro, es un libro. Entonces, claro, uno le pone todo el empeño ahí, y eso se refleja también en la forma, en la recepción que tiene, digamos. O sea, uno se siente súper bien, obvio, cuando te dicen que bueno el libro, pero lo padece cuando te dicen, mira, no... Es como que te critiquen el hijo. A nadie le gusta que le critiquen el hijo. No. Pues uno se tiene que callar la boca nomás frente a eso. Es que ahí traté tal cosa, en fin. No, es que no me fui por ahí. Que es como empezar a dar explicaciones. Uno no quiere dar esas explicaciones. Sí. Oye, si quieres, mira, yo te felicito además que obviamente es un libro donde es una crónica de una época que tú viviste y además pudiste recopilar, pero donde se muestra tu persona, pero no es un libro desde el diván, no es Óscar Contardo desde el diván, sino que, y a pesar de que tiene un montón de posturas personales, es abierto, invita a la conversación, nadie va a salir como, ¿por qué? O sea, no es un libro militante ni ninguna cosa, y eso se agradece mucho, es muy... Te invita como a navegar en un tiempo en que uno estuvo vivo, y para la gente joven yo creo que también va a ser muy interesante. Sí, no, me encantaría que la gente joven leyera esta era del entusiasmo y saber cómo lo leen, desde dónde lo leen, qué es lo que les llama la atención. Hasta el momento, claro, lo que recibió es de gente que vivió, los comentarios que ha recibido de gente muy nuevo todavía, que vivió la época. Entonces, pero alguien me habló de que el hijo lo leyó y que le gustó mucho, y que el hijo no había vivido esa época. Pero no recibió directamente un comentario de gente joven. Mira, pronto lo vamos a meter a las lecturas escolares obligatorias. Muy así bien. Que no te preocupes, renuncia a los derechos de autor. Oye, par de cosas antes que vayamos al tema político. Cuando tú te defines escritor, ¿te imaginas escribiendo así en lo que viene, con todos los cambios que pueden haber, con el boom de los podcasts, con ChatGPT? ¿Vas a seguir haciéndolo? Es eso lo que sé hacer, y lo que nos queda de vida que bueno, sabemos que no es poco, no es mucho. No es mucho, es lo que sé hacer, es lo que sé hacer mejor. Hay una vida de publicaciones que no ha tenido el mismo destino que la prensa escrita, digamos, que son las ediciones físicas, sobre todo en el ámbito hispano. Veamos cómo avanza esto de la inteligencia artificial y cuál es el efecto que puede tener. Yo creo que va a tener un efecto. Yo de momento uso muy poco inteligencia artificial. Me da miedo. Me da miedo enfrentarme a esa realidad. Sí, cosa que no entero. Pero claro, sin duda va a tener un efecto. Ahora, en términos de lectoría y de industria, en Chile se lee más que hace 30 años. Por supuesto, hay más gente también, y hay más gente educada para leer. Claro. Gente alfabetizada en un sentido más... Hay la cobertura de educación superior es mucho mayor. No, está esto. Si tenemos la Biblioteca de Alejandría en la mano, o sea, cualquier persona, en zonas rurales de Chile, en todas partes hoy día, y es muy...
es muy bonito. Yo, mira, fui al concierto de Dua Lipa con mi hija, no a este, al anterior. Ya. Y en el Estadio de la Florida, gente de 14, 15 años, la mayoría, todo el mundo se sabía las canciones de Dua Lipa en inglés. Eso Sí. significa que todas las personas que estaban ahí sabían 2000 palabras en Claro, inglés, sí, al menos tenés razón. expresiones. Yo tuve que aprender inglés a patá. Sí. Con un Walkman, Claro. caminando y leyéndome un libro Sí. que era Frankenstein. Lo tengo en mi casa todavía. Pero a patá, era muy difícil. Escuchábamos las canciones en inglés en las radios, que tú comentas además que nos las metían, Sí. Besanilla y compañía nos las metían así. Pero yo no entendía nada. No, Hoy no, día y la era muy gente difícil porque el pone el acceso a la traductor. información era súper Hoy día dificultoso. está súper democratizado, no gracias a los políticos, gracias a la tecnología. Sí, sí, es cierto. Sí. El cambio en el acceso a la información ha sido feroz. Es muy difícil representar las dificultades que tenía uno, teniendo el caso del pop y de la música, para saber algo de los artistas nuevos que aparecían en la radio, para conocer el nombre de la canción, para saber... Grabando claro, con el doble con el clic. doble, para cuando que era la mayoría que no entendía inglés, entonces tener la canción escrita era muy difícil Muy acceder a difícil, eso. muy difícil. Y las radios no ayudaban a eso porque No. no daban ni el título de la canción ni el... Una tras ni otra el- venía, claro. Y era para cuidar la exclusividad que tenían Sí. sobre la música que compraban, porque invertían mucha plata comprando discos importados, entonces no querían que la competencia los tuviera también. Entonces eran súper celosos con la información sobre eso. Entonces el ámbito del adolescente y del joven que consumía, poniéndolo en ese plano, en el plano del consumo, estos productos juveniles, necesitaba mucha paciencia, que es algo que se ha perdido. Paciencia, tiempo. Y tiempo. Sí. Para buscar referencias, para encontrarlas, para ir a fuentes, para buscar... bueno, había muy poca gente que podía tener suscripciones a revistas internacionales por una cosa económica, pero también incluso los lugares donde se podía acceder a eso más o menos gratuitamente, que eran los centros culturales binacionales. 2 o 3 en Santiago. En O sea, olvídate, Santiago, si estaba ahí en provincia, estaba ahí frito. Entonces, claro, el acceso a información era muy, muy dificultoso de un modo que sería inconcebible para alguien hoy. O sea, yo me acuerdo cuánto tiempo habrá estado en cartelera en uno de los pocos cines que había en Chile, Tiburón 3, ponte tú. Ah, sí, po. O cuántas veces tuvimos que ver Fitzcarraldo o, Sí. o las 7 películas que daban los distintos centros culturales que eran muy chiquititos. Era muy chico y claro, era una élite que acudía a una élite en el sentido de personas que eran enteradas de que eso era importante, que podían acudir en Santiago a eso. O sea, universitarios de clase alta de Claro, Santiago, claro. es decir, el 5% de la Claro. población de Santiago y con suerte, Claro. de los pocos de ellos que se interesaban en esto. Claro, yo me acuerdo de mi amigo cinéfilo, hablaba mucho de conseguirse los videos en DICAP, que era como... Sí, claro, sí, sí. entonces era un tema ese, cuándo llega, que va a llegar, que no va a llegar. Ese era un tema para los Había aquí en cinéfilos. Metro Los Leones. Ajá. Sí. Y la gente era Y música... era una cultura urbana que probablemente más chica que los punks o que Sí. los distintos, o sea, las personas, tú te topabas Claro. en las mismas exposiciones, a La los misma- mismos, la misma gente. pero la misma gente, 12 personas. Sí. 12 personas viendo por octava Cada vez vez. Fitzcarraldo. Claro, sí. Era un circuito muy, de muy pequeño de gente que se conocían todos entre sí, pero que a muchos no establecían contacto. Era también una época donde comunicarse entre sí era más difícil. Recién se estaba masificando el teléfono residencial. Increíble. Que ya no claro, existe. Que ya no existe. Que hay, en el libro una curiosidad es que cuando asume el gobierno de Elwin y cuando nomina a Germán Correa ministro de Telecomunicaciones, tiene que dejarle el recado en Claro, la casa de una que vecina. vía fuera de Santiago, porque en Ocaña, claro. Porque él no tenía Ya había teléfono. pasado una cosa bastante importante y crítica en el Claro, país. claro, ¿Ah? sí. Entonces él fue ahí le dejaron el recado que, oye, te llamaron porque te nombraron ministro. Entonces
la vecina, anunciando a Germán Correa. Y durante ese periodo se multiplican las líneas residenciales porque llega Telefónica. ¿Se pueden decir marca? Sí, CTC, no Telefónica. Claro, CTC, claro, llega siendo CTC todavía, llega Telefónica y compra los australianos que tenían claro. ¿Cómo se llamaba? Bond. Un guartón, claro, Bond. exactamente. Sí. Sí, que era como un... Era Bond, que no tenía nada que ver con telecomunicación, era como esa gente que un aventurero de los negocios que compran acá, compran allá, donde conviene y después venden. Hacen ese edificio conforme al celular antiguo, Claro. que yo creo que la gente joven no se puede imaginar que así eran los celulares. Que fue una construcción bien larga. Yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando empezaron y yo ya había salido, o cuando egresé ya lo terminaron, lo inauguraron en el año 96. Yo le pondría una bomba hoy día. O sea, yo no. Es muy... Sí, no diga esas cosas. Pero la gente inteligente no literaliza. Están advertido todo. La gente inteligente se ríe. Bueno, el punto es que era una promesa. Me acuerdo que eso no está en el libro, pero yo me acuerdo cuando vino el presidente de Telefónica España y dijo algo así como que la ambición era que... debajo, digamos, del edificio se transformara en un punto de encuentro. Claro, había un centro cultural. Claro, hubo un centro cultural que tuvo unas exposiciones muy buenas, hasta que ya no, y empezó a cambiar el negocio de las telecomunicaciones muy rápidamente. Que yo creo que ese también es un hito de esa época, porque como nunca las telecomunicaciones entraron en el trato... en la experiencia diaria de cualquiera, en la experiencia diaria de Faúndes, por ejemplo, el personaje del ascensor, extraordinario ese comercial. Ojalá que la gente lo vea. La idea de los teléfonos públicos que estaban en todas partes al principio de los 90, cuando hay un proyecto, digamos, del acceso masivo al teléfono, a las comunicaciones. ¿Cómo se llamaba ese? También para que la gente lo vea. Cachiyuyo, claro. El teléfono público de una localidad que nadie conocía hasta ese minuto. Hay teléfonos en todas partes de Chile. Esa era la gran noticia, el gran entusiasmo, o parte de la señal. Parte de las señales de entusiasmo, de modernidad, de prosperidad, de que hay un horizonte de un país distinto, en democracia. Entonces se combinaron muchas cosas que marcaron esos primeros 8 años, digamos que... Pero aprovechemos que estamos tocando algo, porque yo me imagino que pensaste el título muchas veces y que no fue casual ni neutro que le pusiera la era del entusiasmo. Y me imagino que también, y porque te conozco, que habrá tenido cierta sorna o cierta picardía. Cierta picardía. Que no es tan irónico, es más bien... Fíjate, es bien descriptivo. Es descriptivo porque es un libro que yo... que digamos que es como una segunda parte de la era ochentera, que es un libro muy distinto, que es sobre la década de los 80, que hice con Macarena García. En este caso lo hacía 20 años después, entonces ya no era el joven de ese momento, entonces tenía que ser distinto, por un lado. Y por otro, tenía que tener una idea como hilo conductor. Y esa idea me pareció que era el entusiasmo, algo que para lo que me inspiré fue una película de Ricardo Larraín que se llamó El entusiasmo, del año 97-98, que describía una historia de unos personajes que tenían que se hacían como ricos con unos negocios, pero que nunca encontraban mucho destino, digamos. Como que había una riqueza que no los terminaba de conformar del todo. Y era una mirada como de desapego a esa experiencia de éxito y de cuestionadora. Entonces, entusiasmo como una emoción que es pasajera, como algo que no necesariamente puede mantenerse durante mucho tiempo. Me parecía que venía y era tingente
al tema, a la época. Mira, quizás la palabra entusiasmo me habla mucho más a mí y por eso me llamó tanto la atención, porque yo soy una persona fácil de entusiasmar. Sí. Y sospecho mucho cuando me entusiasmo porque siempre... Pero yo creo que has aprendido a sospechar cuando te entusiasmas. Sí, he aprendido, después de haberme tropezado básicamente el 95% de las veces, donde te das cuenta que sobrevaloraste los elementos positivos, omitiste los negativos y te encandilaste con una cosa que es como una droga, pero que al mismo tiempo supone una visión muy infantil, muy fantasiosa, muy liviana, muy poco apegada a la realidad. Yo creo que todos los entusiasmos tienen esa característica, son ilusorios y claro, te arrancan del dolor, de la cotidianidad, de lo profano, te fascinan. Sí. O sea, entusiasmos en griego son los dioses con nosotros. Te sientes poseído por los dioses y tú dices, algo está mal, porque yo soy yo, o sea, no ha cambiado nada. Y además por otra cosa, y que yo creo que también es muy característico de esa época, sobre todo en los principios de los 90, donde sí, nosotros crecimos con la palabra, o hablo por mí al menos, democracia como una palabra mágica, como, ¿cómo será vivir en democracia? La gente habla tanto de eso, y de un día para otro tenemos la democracia y bueno, ¿qué ha pasado? Algo tiene que pasar. Y empieza a llegar el McDonald's, empiezan a ver videos, o sea, películas en cintas, empiezan a pasar algunas cosas y bueno, algo tenía que pasar. Al mismo tiempo, mucho crecimiento económico, pero un crecimiento económico sin esfuerzo. Y eso a mí es una cosa que me ha hecho pensar mucho el último tiempo, cómo en términos políticos las grandes reformas estructurales se hicieron en los años 80 y después la gente se subió arriba de la ola. Y venía la inversión extranjera, venía... ¿Sin un proyecto de qué tipo de desarrollo? No había que hacer nada, no había que hacer nada, sencillamente mantener, esperar, y el país crecía a veces al 10%. Y yo creo que eso genera una especie de borrachera que trae una resaca después, un entusiasmo, y yo creo que todavía en muchos aspectos, sobre todo en la política, nos hemos quedado pegados en ese decir como, mira... vamos a llegar nosotros, vamos a poner un modelo X o mantenerlo o mejorarlo y todo va a pasar como por arte de magia y ya no pasa así. Nos quedamos pegados en un resultado que fue real donde desgraciadamente no había que hacer nada. Cuando dicen, oye, tal gobierno, tal otro fue tan exitoso, no, si no hicieron nada. Estaban arriba de una ola de 40 metros, subieron los impuestos 1%, cambiaron el tema de las cotizaciones o la indemnización por años de servicio 2 o 3 años más, y el resto todo igual. Y se creció al 10%. Y claro, empezaban a llegar cosas y es interesante estar en un país bollante, con movimiento. Yo creo que la gran promesa de que ocurre en términos masivos, digamos, que incluye la gran promesa de inclusión de toda la población dentro de este modelo, fue la educación. Y la idea de que llegar a la educación superior iba a significar para cualquiera una posibilidad segura de progreso individual. ¿Y cómo se medía ese progreso? Logrando tener a través de esa educación mejores ingresos que tu familia de origen. Eso se cumplió de algún modo. Eso, entendiendo como ponerle un contenido a esto del crecimiento, un contenido más allá de las cifras, que será el 7%, que sea, ya, pero ¿y eso qué significa para...? No, pero habían autos, habían la televisión claro, cable, y del crecimiento habían juguetes mágicos. Claro, la tecnología es lo más parecido a la magia que puede existir. Cuando uno viene del subdesarrollo total, que empezar a ver películas en colores, hay una cosa más media mágica. Sí, no, y bueno, y eso... A ver, que es el otro punto. Había una generación ya que había crecido en un modelo en el que el progreso se medía a través del consumo. Entonces ya estaba establecido, digamos, esa forma, esa referencia, esa forma de vida. Claro, el mejoramiento de las condiciones materiales fue bastante evidente. Pero aún así, que es lo que pasa al final el año 97, que se refleja muy bien en el caso de las casas Copeva,
había un sector de la población un sector amplio de la población que estaba marginado de esa prosperidad. Y enfrentar eso y después enfrentar el frenazo que significó la crisis asiática fue el fin de este entusiasmo, y yo creo que tiene que ver con lo que tú dices, porque cuando te quedas sin eso, sin esas cifras de crecimiento, y desaparece el proyecto y se ve como un fracaso, o se empieza a percibir como un fracaso, no tienes un contenido al que aferrarte, no hay un proyecto, no hay un plan, claro, un plan no hay, de futuro. Por supuesto, los partidos no tienen... Claro, ¿Qué hacemos ahora? Claro. No tenemos idea. Y eso queda reflejado en la elección del 99, esa falta de... para el oficialismo, digamos, que las anteriores dos elecciones la había ganado fácilmente. Eso queda reflejado, esa decepción y ese fin del entusiasmo queda reflejado en la elección del 99, cuando Ricardo Lagos no logra triunfar en primera vuelta, que era lo que se esperaba, y tiene que pasar a segunda vuelta con Joaquín Lavín. Y nombrar a varios economistas bastante neoliberales, como dicen. Entonces, sí. Claro. Ahora, pero volviendo al tema del entusiasmo, que a mí me parece fascinante, ¿tú crees que fue una decisión motivada por distintas causas? Veamos cuáles son. ¿O fue sencillamente un respeto a la voluntad mayoritaria del país, que no quería tantas cosas complejas y quería un mundo más de luces y de... ¿Qué pasó? ¿Falta de conciencia? Evidentemente no llegó a todo el mundo. Después del entusiasmo hay una resaca, evidentemente. ¿Por qué pasó así? ¿Había gente que no quería hacerlo? Yo tengo algunas tesis, pero me interesan más las tuyas. Yo creo que en los primeros 4 años que el gobierno de Patricio Aylwin intentaron o tenían más conciencia de que había una deuda gigante en términos sociales. Y de hecho, si uno revisa la prensa de esos años, Aylwin terminó su gobierno con una sensación media agridulce. No era una persona feliz que entregaba un gobierno exitoso, que fue exitoso en los números, qué sé yo. Era un hombre que tenía la sensación de que hubiera querido hacer más. Pero esa conciencia un poco desaparece con el gobierno del expresidente Frei. Uh-huh. Y que se sentía como bastante más cómodo con que se sentía bastante más cómodo porque venía de otro mundo, o sea, eran los dos demócratas cristianos, qué sé yo, pero Frei Ruiz Tagle venía de un mundo de la empresa, su sensibilidad social no era la misma que la de Patricio Aylwin, y su entorno era diferente también. Entonces, claro, ahí hay un elemento, porque yo no creo que todo se deba a solamente una causa. No, evidente, por supuesto. Otra causa era tratar de no molestar. Ya, eso es súper importante, porque no molestar había muchas personas que podían ser molestadas. Podían ser molestadas las mismas personas que estaban liderando los gobiernos, que habían sido partidarios del golpe. Uh-huh. Y cuando tú eres partidario del golpe, te tenías que hacer cargo de las consecuencias del golpe. Nosotros no habíamos nacido y además no votamos estamos en otra época. Pero bueno, o sea, era como no mirar sobre tu propia responsabilidad. Estaba la transición súper pactada, que ahora es interesante preguntarse si fue razonable o no, si se podía hacer de otra manera, porque también hubo un entusiasmo frustrado de gente que pensaba que iba a haber justicia, no en la medida de lo posible, claro, sino que justicia efectiva, etc. Pero ahí yo tengo un punto. Aylwin nunca prometió más de lo que hizo. En su campaña no prometió juicio a los violadores de derechos humanos. De hecho, antes de asumir, lo refrendó eso. Nosotros vamos a ser cautelosos, no lo dijo así, pero algo así como que las instituciones funcionen, digamos, que los tribunales funcionen y vamos a ser respetuosos de eso. Con eso quería decir de que no vamos a presionar por nada más. Entonces, y existía mucho miedo de la generación en el poder, en la generación de dirigentes políticos de la Concertación, porque muchos habían padecido la dictadura. Entonces, claro, se dio una combinación de, mira,
mantengamos el modelo, que esto funcione, no presionemos mucho. De hecho, los abogados de derechos humanos tienen ese recuerdo que era como que constantemente les estaban pidiendo no avanzar ni presionar. Y ese miedo también se ve en cosas bien puntuales, como cuando Informe Especial tiene la entrevista con Michael Townley, que vivía en Estados Unidos bajo otra identidad, qué sé yo, que lo habían encontrado, que hicieron una entrevista muy pactada arriba de un bote, que no se notara dónde era. Que está disponible en YouTube, claro, para que la quiera ver, es una joya. Y llaman de La Moneda para decirte que no la emitan. Entonces, claro, ahí hay temor. O sea, sí, por supuesto. Con lo que costó meter en la cárcel al Mano Contreras, en fin. Entonces, ahora, tú con Óscar Contardoy, con la mentalidad de hoy, ¿tú crees, pregunta personal, sí, te voy a hacer jugártela, ¿crees que se podía hacer más allá de los márgenes, de los pequeños matices, pero era prudente hacerlo así o fue, cómo lo hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras recomendado tú con tu madurez, sabiduría, etcétera? Mira, no me puedo poner en los pantalones de esa gente en ese minuto. Aparte que había un tema sigue habiendo, con la Corte Suprema, con la composición, con los tribunales, con la ley de amnistía. Dependía, claro, de otro poder. Y hubo jueces que se la jugaron por la interpretación de la ley de amnistía, y es en esa interpretación, cuando en determinados casos abrió la puerta como para que entraran más. Pero eso fue decisión de esos jueces, que me parece bien que así sean, o que así haya ocurrido, que no haya sido, digamos, una presión política, sino que decisión en términos legales. De hecho, menciono uno que me menciona Nelson Caucoto, un abogado de derechos humanos muy conocido, que era un juez, Pérez Añartu, creo que era el apellido. Sí, que además un juez conservador. Un señor conservador, digamos, claro. No era una persona que no era un militante, era una persona que venía de otro mundo, y que él, que a través de un caso abre la puerta para que empiecen a tratarse otras denuncias, y para que se investiguen y que se procesen. Entonces era muy complejo, la situación era muy compleja. Y otra cosa, generalmente se habla de que en Argentina se juzgó a las juntas, y es cierto que aquí no. Pero después los procesos en Argentina se detuvieron con los cara pintadas. Los números de muertos eran 10 veces más probablemente también. Y aquí se siguieron los juicios, han seguido los juicios hasta el día de hoy. Entonces, no es que en Chile no hayamos juzgado a los violadores. Además, yo creo que se percibía, y eso yo sí lo recuerdo, un temor a dejar la escoba. O sea, la experiencia del UP estaba muy reciente, había consenso en que no era una buena, no había sido, eran los mismos actores políticos. Entonces estaban un poquito puestos a prueba con cosas como la inflación y otro. Claro, la inflación que era un sin romper crónico, nada. Claro, era si somos capaces de gobernar sin que esto se rompa. Eso lo tenían muy claro Benninger y Enrique Correa. Con un electorado que era lo suficientemente sensible como para un periodo de crisis económica de cesantía. ¿Qué fue lo que pasó? Hiciera que volviera el poder para el otro lado. Entonces, claro. Había que hacer. Se notaba que andaban pisando sobre huevos, muy prudentemente. Sí, estaba Pinochet ahí mismo, si era Pinochet en la comandancia en jefe hasta el 98. Entonces, y el tema de la inflación era un problema crónico en la economía chilena. El primer año del gobierno de Erwin fue una inflación alta, que ahora nos espantaría, pero pero hubo un trabajo ahí para bajarla, porque sabían que el tema económico era muy sensible y que la gente... como todos, tendemos a ser nostálgicos de la otra época anterior, aunque en la otra época lo hayamos pasado pésimo, vamos a decir, que mejor, estábamos antes. Entonces, para evitar esa posibilidad, era un tema que tenían muy presente en el gobierno de Elwin, particularmente. Plantearlo así, y porque querían también tener internacionalmente la imagen de una democracia que avanzaba. Entonces,
Poinazo y Ejercicio de Enlace no ayudaron para eso. No. En fin, era muy difícil la situación como para desde la perspectiva de alguien en esta época poder dar una receta mejor a lo que se podría haber hecho. Claro, por otro lado, la situación internacional ya no era la misma, no era la de los 70. No, de los y 80. probablemente además no hubiera habido plebiscito, Pinochet no hubiera hecho ese abandono paulatino del poder Claro. si no hubiera tenido ciertas garantías. O sea, a veces la política tiene esos pactos que no son como del cuento de hadas y que son finalmente la esencia de la política en su más cruda expresión. Así es. Y que no pueden ser a veces muy de otra manera. No es como, oye, cambió el gobierno y cambió todo. No, se cambian No. 2 o 3 cosas, con lo que estamos viendo en Venezuela. ¿Sabes? Una de las cosas que más me llama la atención de la época era la poca libertad de expresión que existía o la autocensura de incluso de los propios grupos que supuestamente uno esperaría que hubiesen sido más progresistas. Yo creo que esa es una de las cosas que más ha cambiado en Chile. Tenemos miles de historias en el libro, está lo de Alejandra Matos, mil cosas más. ¿Cómo lo ves tú eso? Parece bien alucinante. Sí, mira, yo siempre he pensado que somos una sociedad conservadora, de una élite muy conservadora. Y cuando digo élite conservadora, incluye a la élite católica de derecha y a la élite católica de izquierda. Totalmente. O sea, perdóname que te interrumpa, pero uno ve el primer Senado de la República y eran puros compañeros de colegio, los de oposición y los de gobierno, Sí, eran amigos de chicos. Era una sociedad que siempre ha sido conservadora y con un sentido de jerarquía muy fuerte. Que se intensifica ese conservadurismo en dictadura, por razones obvias. Pero que permanece como culturalmente durante la transición, durante un montón de tiempo, frente a una ciudadanía, sobre todo la más joven, que esperaba que ocurriera algo parecido a lo que ocurrió en España tras la muerte de Franco. Que es algunos lo esperaban y otros lo temían. Otros lo temían. Entonces estaba eso, había un grupo de gente joven, un sector que relacionado con el arte, sobre todo con la cultura, que esperaba algo así. Esta explosión de libertad. Aparte que los españoles en realidad habían... Franco los mantenía en un convento. ¿Sí? Era un asunto mucho más potente de lo que pasaba en Chile. Tú sabes que en España la venta anticonceptiva hasta el año 75 era delito, no estaba prohibido. Claro, pues sí, era otra cosa, había una serie de prohibiciones muy, muy estrambóticas. El caso es que existía esa idea, esa aspiración en un sector y en el otro sector existía ese temor de que ocurriera esto. Entonces, viene el cambio de gobierno y para muchos fue una frustración de que esto no pudiera haber ocurrido. Que ocurrieron escenas o ciertas expresiones de un destape a la chilena en ciertos minutos y en ciertos grupos que están representados por lo que pasó en las Spandex, en las fiestas de Spandex. Sí. En torno al gran psicoteatro de Andrés Pérez, cuando aparece la Blondie en Santiago, en determinadas performances, en lo que venían haciendo las yeguas del apocalipsis, pero todo era muy puntual y muy de grupo y muy de nicho. No fue esta explosión. Yo fui a alguna de esas fiestas, pero no tenía idea qué es lo que había detrás, ¿no? O sea, iba a Spandex, iba a la Blondie, pero... porque me invitaban algunos amigos, pero no tenía idea que tenía que ver con el gran circoteatro. Claro, claro. Iba y trataba de subirme a flamear arriba del cubo. Arriba del cubo, que había alguien que estaba encargado de sacar a los colados que subían arriba del cubo, porque
eran horarios de Cuba, entonces había gente designada para bailar, go-go dancers específicos, con onda. En fin, pero tenía lo mío también. Para bailar arriba del cubo. Entonces, había todo como un horario, estaba todo planificado. Bueno, pero eso que hubo, ese semidestape o ese destape muy puntual, era la expresión que muchos pensaban que iba a surgir más masivamente. No estaban las condiciones tampoco. Ahora, pero yo creo que es muy importante el punto, y lo comparto si te entiendo bien, es que esto venía de mucho antes. Era una cultura que era conservadora, era una cultura que era jerárquica, era una cultura que era bastante como pacata, y era de lado y lado. O por lo menos, yo creo que había en lo que era la oposición a Pinochet, había muchos lados. Sí. Habían lados que habían sido golpistas, y habían lados que eran católicos, súper conservadores, súper cuicos en el lenguaje de hoy. O sea, a mí no, bueno, no, iba a decir una salvajada, pero bueno, había gente que... No, la izquierda chilena siempre tenía una raíz muy moralista. Es generalmente, muchas veces además de clase hiper alta. Sí, no, claramente. O sea, es de ir a Cachagua en vez de ir a Zapallar, básicamente. Sí. No. Entonces, claro, las posibilidades de que se hablaran de ciertos temas, las posibilidades de que dijeran ciertas cosas, la posibilidad de que cualquier cosa fuera un escándalo eran altísimas. Y el miedo a que hubiera terror al descalabro. Entonces, eso caracterizó esa primera época, el terror a que esto se desbandara, el terror que era hasta satánico, o sea, de que llegaran grupos que promovieran el satanismo. Literal, eso es. Mucho temor al demonio, mucho temor al desbande. Fíjate, mucho temor a la iglesia. A mí me llama, una de las cosas que me llamaba la atención en esa época era un temor reverencial. Sí, es que el poder era no sé, ¿tú crees que era grande. Tanto el poder de la iglesia? Sí, era puede ser que en la gente de la generación que estaba gobernando, que básicamente eran nuestros papás o abuelos, pero claro, en la gente de nuestra generación, tú decís, ¿de verdad le están pidiendo permiso a estos señores? Bueno, de hecho Frei, y tú lo cuentas en tu libro súper bien, Frei fue el primero que empezó como a plantearse, decir, mira... Frei se enfrentó a Medina. Pero fue bastante más que eso, o sea, en las políticas de temas sexuales. Sí, en el caso te estoy haciendo caso, te estoy creyendo lo que leí en tu libro, te estoy discutiendo. Se enfrentó directamente, hizo declaraciones muy directas sobre el tema de la difusión de los spots de prevención del SIDA. Entonces, y eso ya ocurría el año 97-98. En los anteriores, las respuestas desde el poder político frente a los reclamos de la iglesia eran súper cautelosas. Eran siempre bajando el moño. Sí, por supuesto. Me acuerdo, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero mi propio pediatra, diciendo, bueno, estos temas tan sensibles que son propios de actores y otra gente, los vamos a manejar privadamente. Los vamos a hacer una concientización en forma privada. Oye, y... ¿qué queda? ¿Qué queda de esa época? ¿Cuánto ha cambiado? A mí me llama la atención que, y corrígeme si me equivoco, que es una visión bastante, eso sí, de Santiago. Sí. No sé si este mismo libro, escrito desde el norte o del sur, sería muy distinto, igual, súper interesante. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué queda? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué se viene? Yo creo que lo principal que ha cambiado es la relación que tiene la ciudadanía con las autoridades. Hasta los 90 o en los 90 era una relación mucho más sumisa. Definitivamente. La relación que tiene la ciudadanía. Yo creo que una relación con cualquier tipo de autoridad. Sí, por eso digo las autoridades en general. Sí. Las jerarquías ahora están súper cuestionadas. Bueno, también los jerarcas han hecho bastante mérito para... No, claramente, o sea, tanto. Esta es una responsabilidad de la jerarquía. Feliz. Y otro punto es la confianza en esa jerarquía, en esas autoridades. Todo este proceso de alejamiento de la política tuvo que ver con un proceso de desconfianza. O sea, estos señores que tienen el poder no se preocupan en realidad de nosotros, lo que les interesa es tener el poder. Y eso fue creciendo hasta que pasó lo que pasó. Y otro punto también importante es la relación que tiene cualquier chileno o chilena con la información sobre el exterior de Chile.
Como ahora ya hay internet, se nos olvida lo aislado que vivíamos y lo dificultoso que era acercarse a realidades internacionales. Oye, cuando alguien viajaba al extranjero, iba la familia completa a dejarlo al aeropuerto. Claro. Te traía las revistas de los aviones y uno la conservaba como si fuera una reliquia sagrada. Uno escuchaba como... Te decían, así es en Estados Unidos y uno... Sí, claro. Así tiene que ser. Entonces, ahora cualquiera tiene la posibilidad de conectarse a algo que pasa en el exterior, aunque sea un bulo, lo que sea, a situaciones, a pensamientos, a ideas, a cosas que se están discutiendo. Y eso es muy diferente. Y eso plantea como relaciones muy diferentes con la información y con la capacidad de opinar de cada quien. Absolutamente. Sobre una cantidad de temas. Una democratización que a veces resulta perturbadora porque es tan masiva, tan abierta, tan de chip libre. Ese es un cambio enorme. Que todos esos cambios tienen no son cambios ni para bien ni para mal, o sea, tienen las dos posibilidades. Son mutaciones de lo que está pasando. Son mutaciones de lo que está pasando. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Es lo que está en la mesa. Y la forma en la que nos relacionamos está súper influida por esos cambios. Déjame contarte una anécdota a propósito de la desconfianza, que yo la encuentro a veces una virtud. O sea, uno tiene que confiar de lo que le parece confiable, no de cualquier cosa. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, chocaron primer avión, choca el segundo avión y empieza Operación Daisy, micrófono, todo alrededor, diciendo, por favor, mantenga la calma, aléjese de los ventanales, espere instrucciones, no use ascensores, no use escalera, y repetían permanentemente eso. Empiezan a quemar. Bueno, hay un grupo de más o menos 3.000 personas que desobedece las órdenes, baja por las escaleras, todo el rato diciendo, no baje por las escaleras, y se salvan. Después los gringos, en típicos estos estudios cuantitativos, empiezan a analizar por qué fue. ¿Y sabes quiénes eran? ¿Quiénes eran? Latinoamericanos. Porque nosotros nos han mentido tanto. O sea, nosotros cuando alguien te dice, oye, no bajes por las escaleras. No, ya soy viejo para creer en esto. Voy a ver. Voy a asomarme. Nos han mentido los profesores, los curas, los militares. Todo lo que es jerarquía nos ha contado verdades a media en nuestras propias historias familiares. Entonces uno dice, yo ya sé que cuando me cuentan algo los políticos, ¿para qué decir la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? Y si hay un incendio y hay una escalera, yo voy a bajar por la escalera. Porque es muy interesante y creo que es muy positivo. Oye, cosas que viene para el futuro. Tú temas que tocas, porque me interesa tu mirada más allá del libro. Tú tocas la televisión, tocas la prensa, tocas la literatura, o tocas el periodismo. Sí. ¿Sabes cuántas personas se dedican al periodismo de la gente que estudia periodismo hoy día? No, pero supongo que muy pocas. ¿Tú le recomendarías a alguien estudiar periodismo? No, en absoluto. ¿Qué pasa con la tele? Es fascinante cuando uno ve el poder que tenía, o sea, lo importante que era. Cuando se moría, ¿cómo se llamaba la de Ángel Malo? Y uno se subía al metro. La ICE. Era como un páramo. O cuando se moría la mamá de Machos, uno se metía al metro también. Era el país desolado. El poder que tenía la televisión abierta ya se acabó. ¿Solo la televisión abierta? El poder que tenían los medios en general, como los entendíamos, se terminó. Y todo eso es por un cambio tecnológico. Y eso se ve también en la forma en la que se relaciona, la relación que tienen con la información la gente más joven, o la relación que tienen con la tecnología, o con los contenidos, o cómo se entretienen, que es diferente. Los libros van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo los escritores, uno por lo menos que tenemos acá sentado al lado. Yo creo que sí. Yo creo que, claro, los cambios tecnológicos afectan de algún modo, pero no creo que en este caso, en el caso de los libros y de la industria editorial, ocurra lo que pasó con los medios en general. De hecho, no ha ocurrido estando ya a esta altura de los cambios. Y espero que no ocurran en lo que me queda de vida, que es lo único que me importa ya a esta altura. Lo que vaya a pasar con el mundo después, lo que vaya a pasar con la gente joven, me da lo mismo. Déjame decirte una cosa. Yo creo que temáticas como las que tratas en tu último libro, el de los 90, qué sé yo,
en la forma en cómo los tratas, con el nivel de detalle que los tratas, con la ironía, con la gracia, eso solo se puede hacer en forma escrita. Eso yo le llamo además periodismo ciudadano. O sea, me alegra que hayan personas autónomas, libres, que hagan un trabajo de ese tipo y que uno lo tenga para leer en cualquier momento. Así que felicitaciones nuevamente. Ojalá. De verdad lo recomiendo mucho. Qué buen libro tienes ahí también. Muy buen libro. Sí, Oye, pero no has dicho el título del libro. Lo tengo acá. Que en la era del entusiasmo. Lo tengo aquí. Aquí, ahí. La era del entusiasmo, Óscar Contardo, Chile en los 90, debidamente glosado y Muy anotado. bien, No, muy de bien. verdad, miles de detalles que a uno se le olvida. A uno dice, esto no fue verdad. Y lo Y, fue. y lo fue. Lo fue. Y lo fue. Eso, la era del entusiasmo. Muchísimas Grande Óscar. gracias por tu invitación. Piacere, como siempre. Gusto volver a verte. No has Igualmente. cambiado tanto. No, tú tampoco. Eso, ya. Llenémonos de lago. Esto fue De Aquí no sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.